borrar esto aquí. Y vamos a presentar, habíamos visto la parte del equilibrio químico y habíamos llegado a esta diapositiva en la que decíamos cómo se escribe la constante equilibrio y habíamos tomado en cuenta la regla para sólidos y líquidos puros, ¿no es cierto? Y entonces hemos hecho este ejemplo donde el carbono no entra dentro de la ecuación de la constante. Y en el caso del ácido acético que se disuelve en agua, el agua es el disolvente, por lo tanto tampoco entra dentro de la constante de equilibrio, ¿no? El disolvente no entra, el sólido no entra. Les había pedido, no sé si lo han hecho, ¿no es cierto?, que escriban por lo menos 10, creo que les he dicho, ¿no? Ecuaciones químicas y su constante, ¿sí? Espero que lo hayan hecho, ¿sí? Yo de todos modos, fíjense jóvenes, yo todavía, no, definitivamente yo creo que ustedes son los artífices de su formación y si yo les digo que hagan algo y después no lo hacen, bueno, ya es responsabilidad de ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí? En en el caso del examen, fíjense, creo que 2 problemas habíamos resuelto en clases, ¿sí? Y no los han podido hacer ni siquiera esos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, probablemente no eran con los mismos datos, pero el, el, eh, el problema era el mismo, ¿sí? El de la presión de vapor en función de la temperatura, hemos resuelto en clases. Después el de formación de disoluciones, preparación de disoluciones, hemos resuelto en clases, pero bueno, ya. Tienen que hacer caso a lo que se les dice, ¿no? Y si se les ha pedido que escriban ecuaciones y escriban sus constantes, es porque esto es importante para poder resolver los problemas. Bueno, continuamos entonces con nuestras diapositivas, ¿sí? Con este capítulo. ¿Sí? Y vamos a ver ahora ¿y cómo es el valor de la constante equilibrio? Porque, fíjense, hasta ahora, hasta la anterior clase, hemos visto cómo se escribe la constante equilibrio. Y hemos dicho que a partir de una ecuación química, escribimos la expresión de la constante como la relación, división, ¿no es cierto?, entre el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos sobre el producto de las concentraciones de los reactivos elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Pero esa constante de equilibrio tiene un valor, ¿no es cierto? Porque es una constante, ¿sí? Y entonces tiene que tener un valor. ¿Cómo es el valor de la constante de equilibrio? Entonces, para cualquier reacción química, el valor de su constante de equilibrio, primero, está en función de las concentraciones de equilibrio de las sustancias que intervienen en el proceso. Y es independiente de las concentraciones iniciales. Es decir, que independientemente de dónde se parta, ¿sí? Porque podemos generar un sistema con una cierta concentración inicial y otro sistema con otra concentración inicial, independientemente, ambos van a llegar al equilibrio y la constante, el valor de la constante de equilibrio va a ser único, ¿sí? Siempre y cuando la temperatura se mantenga constante, porque la constante de equilibrio solamente puede variar cuando varía la temperatura y eso lo vamos a ver después. Entonces, para cualquier reacción química, el valor de su constante de equilibrio está en función de las concentraciones de equilibrio que intervienen en el proceso, porque hemos dicho que es igual a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos, ¿no es cierto? Entonces, el valor de la constante viene de ahí, de las concentraciones de equilibrio. Y después de multiplicar y dividir, pues nos sale un valor. Pero además, en segundo punto dice, el valor de la constante de equilibrio es constante a temperatura constante y únicamente cambia cuando varía la temperatura. Es decir, no importa si empezamos en un sistema, en otro, si partimos de los reactivos, si partimos de los productos, si partimos de una mezcla, la constante de equilibrio siempre va a ser la misma
siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. Y además, el valor de la constante es una indicación del sentido de la reacción más favorable. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Porque, a ver, fíjense, una reacción química, a ver, vamos a escribir una reacción química cualquiera. A ver, supónganse que tenemos una reacción, qué sé yo, nitrógeno más hidrógeno que nos da amoníaco. ¿Puedo trabajar con esta reacción química? A ver, alguien que me responda. No, ¿Perdón? no. Hay que igualarla, ¿no es cierto? Eso es importantísimo. No podemos trabajar con reacciones químicas, tenemos que trabajar con ecuaciones químicas. Entonces vamos a igualar. Entonces dos nitrógenos, aquí el factor sería 1, 2 por 3, 6 hidrógenos, 3 por 2, 6. Ahora sí podemos trabajar con la constante, ¿sí? Ahora, fíjense, esta ecuación química, porque ya no es una reacción, es una ecuación química, tiene dos sentidos, este hacia la derecha y este hacia la izquierda. ¿Cuál será el sentido más favorable para esta reacción? O sea, la reacción se desplazará hacia la formación de amoníaco o hacia la disociación del amoníaco en nitrógeno e hidrógeno. Esa respuesta nos las da el valor de la constante de equilibrio, que va a ser igual a, fíjense, concentración de amoníaco al cuadrado sobre concentración de nitrógeno por concentración de hidrógeno al cubo. Esa es la expresión de la constante. Pero esta constante tiene un valor, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando el valor de esta constante es grande? Fíjense, esta constante de equilibrio es una relación entre la concentración, lo vamos a poner aquí, con el puntero láser, es una relación entre la concentración de amoníaco, por un lado, ¿sí? Al cuadrado, dividida entre la concentración de nitrógeno por la concentración de hidrógeno al cubo. Entonces es una división. Ahora, ustedes saben por álgebra que cuando tenemos una división, el resultado de la división va a ser de un valor grande, si la constante de equilibrio es grande, hemos dicho, cuando, cuando el numerador es grande y el denominador es pequeño, ¿no es cierto? Por álgebra. Y entonces, ¿cuándo vamos a tener una constante de equilibrio con un valor grande? Cuando este término, la concentración de amoníaco, sea grande. ¿Y cuándo va a ser la concentración de amoníaco grande? Cuando el equilibrio esté desplazado hacia la derecha. Entonces, si la constante de equilibrio de este sistema que hemos puesto de ejemplo, ¿sí? De este sistema es grande, quiere decir que la reacción está más favorablemente beneficiada en el sentido de la formación de amoníaco. En cambio, ¿qué pasa si la constante de equilibrio es pequeña? Para que una división, para que el resultado de una división sea pequeño, el numerador tiene que ser pequeño y el denominador tiene que ser grande, ¿no es cierto? Cuando algo pequeño dividimos entre algo grande, el resultado es pequeño, ¿sí? Entonces, si el denominador es grande, entonces quiere decir que las concentraciones de nitrógeno e hidrógeno están favorecidas y por lo tanto la reacción de derecha a izquierda estará favorecida. Entonces, es indicativo del sentido de la reacción, ¿sí? Del sentido de la reacción más favorable. El valor de la constante de equilibrio, ¿sí? Por favor, en cualquier momento, si tienen alguna pregunta o si no han entendido, háganlo, pregunten, ¿sí? Pregunten.
¿Sí? ¿Podría volver a Consulta. repetirlo? Un poco no me quedó claro. ¿Perdón? A ver, voy a ¿Podría subir volver a mi volumen un repetirlo? ratito. Ahora sí, dime. ¿Podría volver a repetirlo? No me quedó muy claro. Ya. Entonces, decíamos que, eh, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? Aquí. A ver. Tenemos un ejemplo de una reacción química. La hemos igualado y tenemos la ecuación química. ¿Sí? La ecuación. Y entonces, esta ecuación química tiene una constante de equilibrio, que ya sabemos cómo escribirla, ¿no? Productos sobre reactivos, ¿sí? Elevadas las concentraciones de productos, elevadas a sus coeficientes estequiométricos y la de los reactivos igual. Ahora, cuando nosotros determinamos cuál es la concentración de equilibrio del amoníaco, del nitrógeno y del hidrógeno, y hacemos la división, o sea, hacemos el cálculo, el valor de la constante, ¿sí? Puede ser o grande o pequeño. Después vamos a hablar de cuánto es grande y cuánto es pequeño, pero simplemente diremos por ahora que puede ser grande o pequeño. Si es grande, para que el valor de la constante sea grande, el numerador de la relación, de la división, el numerador tiene que ser grande y el denominador tiene que ser pequeño. ¿Eso qué significa? Que la concentración de amoníaco tiene que ser grande y eso se va a producir cuando reaccione mucho nitrógeno e hidrógeno y se transformen en mucho amoníaco. Y entonces el sentido de la reacción más favorable será este. Pero si la constante es pequeña, ¿sí? Si la constante es pequeña, para que una división nos dé un valor pequeño como resultado, que este valor en la constante sea pequeño, para que el resultado sea pequeño, el numerador tiene que ser pequeño y el denominador tiene que ser grande. Es decir, que la concentración de nitrógeno y de hidrógeno tienen que ser grandes y la de amoníaco pequeña. Es decir, que no tiene que reaccionar mucho, ¿no es cierto? Es decir, que el equilibrio estará favorecido en este sentido. Ese es el significado del valor de la constante, ¿sí? De encontrar un valor, y todavía no estamos diciendo cuál es ese valor, ¿no es cierto? Pero si el valor de la constante es grande, eso quiere decir que la ecuación química está favorecida hacia la formación de productos, hacia la derecha, y si la constante es pequeña, quiere decir que está favorecida la formación de los reactivos hacia la izquierda. ¿Sí? Ahora sí he respondido a tu pregunta o has entendido ahora. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Entonces vamos a borrar esto. Y vamos a continuar. ¿Sí? Seguimos con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es el valor de la constante de equilibrio? Primero, ahora, ¿la constante de equilibrio tiene unidades? La respuesta es sí. La constante de equilibrio tiene unidades. Y de lo visto hasta ahora, pues son unidades de concentración, ¿no es cierto? Porque la constante de equilibrio está escrita en forma de concentraciones elevadas a los coeficientes estequiométricos de los productos sobre las concentraciones de los reactivos, ¿sí? Entonces tienen que ser unidades de concentración molar, ¿sí? Moles por litro. Veamos algún ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este que acabamos de escribir, nitrógeno más hidrógeno que nos da amoníaco. La constante de equilibrio, amoníaco al cuadrado sobre nitrógeno a la 1 por hidrógeno al cubo. Dimensionalmente ahora, la constante de equilibrio será para amoníaco al cuadrado, será moles por litro al cuadrado, para nitrógeno será moles por litro, para, aquí con láser,
¿sí? Para el hidrógeno será moles por litro al cubo, ¿sí? Y entonces nos va a quedar moles por litro al cuadrado arriba y abajo moles por litro a la cuarta. Y entonces, haciendo operaciones, nos va a salir moles por litro a la menos 2, ¿sí? Moles por litro a la menos 2. Ahora, fíjense en la ecuación química, ¿no es cierto? Una molécula de nitrógeno, 3 moléculas de hidrógeno, 2 moléculas de amoníaco. Entonces vamos a definir este término delta N, ¿sí? ¿sí? Delta N, como el cambio en el número de moles, es decir, los moles de los productos menos los moles de los reactivos, ¿sí? Y entonces, ¿cuántos productos tenemos? ¿Cuántos moles tenemos en los productos? 2. ¿Cuántos moles tenemos en los reactivos? 3 más 1, 4, ¿no es cierto? 4. Entonces, eso está aquí. Delta N igual a 2 menos 3 más 1, 4, menos 2. Y justamente este menos 2, ¿qué? Ahí, aquí. Justamente este menos 2, ¿cierto? A ver, un momentito. Justamente les decía, este menos 2, este menos 2 es la potencia que tiene la unidad, moles por litro a la menos 2, ¿sí? Entonces, para cualquier para cualquier ecuación química, la unidad de la constante de equilibrio está dada en moles por litro elevada a delta N, donde delta N es la resta entre el número de moles de los productos menos el número de moles de los reactivos. ¿Sí? A ver, aquí tenemos otro ejemplo, otros dos ejemplos, ¿sí? Fíjense, N2O4 gaseoso que nos da 2 moles de NO2 gaseoso. Está igualada la ecuación. Delta N es 2 productos menos 1 reactivos, ¿sí? Entonces, 2 menos 1, 1. Y la constante de equilibrio es NO2 al cuadrado, ¿sí? A este cuadrado, sobre N2O4 elevado a la 1, ¿no es cierto? Dimensionalmente será moles por litro elevado al delta N. ¿Cuánto es delta N? 1. Moles por litro a la 1. Alguien dirá, pero el anterior ejemplo era moles por litro a la menos 2, ahora es moles por litro a la 1. Sí, eso depende, las unidades dependen, van a ser siempre moles por litro, pero depende de la estequiometría de la reacción, ¿sí? Entonces, para diferentes estequiometrías vamos a tener diferentes unidades, ¿sí? Todas son moles por litro. A ver, aquí tenemos otro ejemplo. Hidrógeno más yodo, que nos da 2 moléculas de yoduro de hidrógeno. Y en este caso el delta N es 2 menos 1 más 1, 2. Entonces delta N es 0. Y si ustedes aplican al valor de la constante de equilibrio, moles por litro al cuadrado sobre moles por litro por moles por litro, nos va a salir moles por litro al cuadrado sobre moles por litro al cuadrado y nos va a salir moles por litro a la 0, ¿no es cierto? A la 0. Es decir, no tiene unidades porque cualquier cosa elevada a la 0 es 1, ¿no es cierto? Entonces, la constante de equilibrio en este caso no va a tener unidades, ¿sí? Porque moles por litro a la 0 es 1. ¿Sí? Entonces, puede ser que tenga unidades de moles por litro a una potencia positiva, negativa o 0. Pero eso no nos tiene que preocupar, ¿sí? Porque lo que nos interesa, y aquí viene lo importante, lo que nos interesa es el valor de la constante y no sus unidades, porque ya sabemos que vamos a trabajar con moles por litro, porque son concentraciones molares, ¿no es cierto? Entonces, no nos preocuparemos de las unidades, nos preocuparemos del valor de la constante. ¿Cuánto vale? ¿Qué valor tiene? ¿Tiene un valor grande? ¿Tiene un valor pequeño? ¿Sí? ¿Cuánto vale la constante de equilibrio?
Y entonces, ahora vamos a ver para qué nos sirve la constante de equilibrio. Y entonces, como herramienta, porque ¿qué hemos dicho de la constante de equilibrio? Hemos dicho que la constante de equilibrio es la descripción matemática del equilibrio químico. Y entonces vamos a utilizar esta descripción matemática, esta expresión de la constante en función de las concentraciones de los productos y de los reactivos, la vamos a utilizar como una herramienta. ¿Para qué? Primero, para decidir el sentido preferente que adopta un sistema químico. ¿Sí? Decidir el sentido preferente que adopta un sistema químico. ¿Y cómo vamos a decidir el sentido preferente que adopta un sistema químico? A partir del valor de la constante. Y hemos dicho, ¿no? Si la constante es grande, estará desplazada hacia la formación de los productos. Si la constante es pequeña, estará desplazado el equilibrio hacia la formación de los reactivos. Pero antes de eso tenemos que decidir, y qué es grande y qué es pequeño, ¿no? Pero por ahora lo dejaremos así, ¿no? Vamos a decidir el sentido en base al valor de la constante. Segundo, como herramienta, la aplicación del equilibrio químico nos permite calcular la extensión de la reacción, ¿sí? La extensión de la reacción. ¿Qué quiere decir determinar la extensión de la reacción? Saber cuánto producto se ha formado, saber cuánto reactivo queda sin reaccionar, de tal forma que nosotros podamos describir nuestro sistema después de que ha reaccionado, ¿no es cierto? Sabiendo cuál es la extensión. ¿Ha reaccionado todo? ¿Ha reaccionado una parte? ¿Ha reaccionado poco? ¿Ha reaccionado mucho? ¿No es cierto? La extensión de la reacción. ¿Cuánto reactivo se ha transformado para producir cuánto producto? ¿Sí? Tercera aplicación. Entonces, como herramienta, el equilibrio químico nos permite decidir la dirección en la que se desplazará un sistema hasta llegar al equilibrio. Porque justamente la constante de equilibrio, el equilibrio químico, nos permite, analizando el sistema, decidir, este sistema va a ir hacia los reactivos, va a ir hacia los productos o no va a reaccionar y se va a quedar tal cual. ¿Sí? Entonces, decidir la dirección en la que se desplazará un sistema hasta llegar al equilibrio. ¿Por qué? Además, tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Tomar en cuenta que los sistemas espontáneamente siempre tienden a alcanzar el equilibrio. Siempre. O sea, ningún sistema se puede quedar indefinidamente en un estado desequilibrado. Siempre va a tender a alcanzar el equilibrio. Y cuando llegue al equilibrio, ahí se va a quedar estable, ¿sí? Estable. Hasta que nosotros externamente podamos modificar alguna de las condiciones para que el sistema se alcance un nuevo equilibrio. Y entonces aquí la cuarta herramienta nos dice el efecto de los cambios en las condiciones de equilibrio. Porque, a ver, si tenemos un sistema de equilibrio y si perturbamos ese equilibrio, el sistema espontáneamente va a tratar de volver a alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Y entonces, esa descripción de cómo alcanza el nuevo estado de equilibrio es una herramienta que nos va a dar este capítulo del equilibrio químico. ¿Y o sea, cuáles son los resultados que vamos a obtener de esto? ¿Sí? Vamos a obtener concentraciones de equilibrio, ¿sí? Concentraciones de equilibrio, ¿sí? Como resultado de los cálculos y de la metodología que vamos a aplicar, vamos a tener concentraciones de equilibrio de un sistema determinado.
Y entonces, el mencionar esas concentraciones de equilibrio nos describe el sistema. ¿Sí? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un recipiente en el cual coloco nitrógeno y coloco hidrógeno? Nada más. Y espero a que alcance el equilibrio. Obviamente voy a saber cuánto nitrógeno estoy colocando, cuánto hidrógeno estoy colocando, y espero a que el sistema alcance el equilibrio. Y cuando ha alcanzado el equilibrio, ¿cómo voy a describir mi sistema de equilibrio? Voy a decir, en este sistema de equilibrio hay eh, una concentración de amoníaco de tanto molar, una concentración de nitrógeno de tanto molar y una concentración de hidrógeno de tanto molar. Y entonces, calcular las concentraciones de equilibrio nos permite describir el sistema de equilibrio, ¿sí? Y alguien dirá, ¿y para qué haríamos eso? ¿Sí? Porque cuando vamos a aplicar estas técnicas de equilibrio, ¿sí? En la producción industrial, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué vamos a introducir a nuestro reactor, a nuestro sistema donde ocurre la transformación? Vamos a introducir reactivos. ¿Y qué vamos a esperar que ocurra? Que reaccionen y se transformen en productos. Pero además vamos a querer saber, ¿y cuánto producto se ha formado? ¿Cuánto producto hemos obtenido? Porque ese producto después lo vamos a embolsar, lo vamos a vender, ¿no es cierto? Sí, pero queremos saber cuánto producto hemos obtenido. Y eso va a depender de qué? Del equilibrio químico. Y el equilibrio químico está descrito matemáticamente por la constante de equilibrio. Y entonces, si esa constante es grande, hemos dicho, ¿qué va a ocurrir? Se va a producir mucho producto. Pero si la constante es pequeña, se va a producir poco producto. Pero se produce poco producto, pero tal vez podríamos modificar las condiciones del sistema para obtener un poco más de producto. Sí, podemos hacerlo. Y entonces ahí vamos a ver el efecto de los cambios en las condiciones de equilibrio. ¿Eh? ¿Cómo podemos influenciar en el equilibrio para que, por ejemplo, obtengamos más producto? ¿Sí? Entonces, estas son las herramientas, ¿sí? Herramientas. Entonces, veamos la primera, ¿sí? Decidir el sentido preferente que adopta un sistema químico. A ver, ahí tenemos una ecuación, nos dice hidrógeno más yodo, nos da yoduro de hidrógeno. Los coeficientes estequiométricos son 1, 1 y 2, ¿cierto? Entonces, escribimos la constante de equilibrio, concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado sobre concentración de hidrógeno y de yodo elevados a la 1. Productos sobre reactivos, con sus coeficientes estequiométricos como potencia, ¿no es cierto? Hasta aquí lo que sabemos de las constantes de equilibrio, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Decimos, ¿y qué pasa si el valor de la constante de equilibrio es grande? Si el valor de la constante de equilibrio es grande, al ser una relación, una división de concentraciones, para que este valor sea grande, el numerador, es decir, los productos, debe ser grande. Si el valor de la constante es pequeña, al ser una relación, división de concentraciones, para que este valor de la constante de equilibrio sea pequeño, el denominador tiene que ser grande, ¿cierto? El denominador tiene que ser grande. Y entonces, constante de equilibrio grande significa concentración de productos grande, y constante de equilibrio pequeña significa concentración de reactivos grande. Es decir, que se forma poco producto. ¿Sí? Porque si la concentración de los reactivos queda grande, quiere decir que no se ha transformado, no ha disminuido para transformarse en productos y por lo tanto se ha formado poco producto. ¿Sí? Entonces, constante equilibrio grande, formación de productos grande. Se favorece la formación de productos. Constante equilibrio pequeña, se desfavorece o se forma poco producto. ¿Sí? La formación de productos es pequeña.
Esto ya lo habíamos mencionado, pero aquí ya está con un ejemplo más, ¿cierto? Ahora, segundo, ¿cómo se calcula el valor de la constante de equilibrio? Antes, ¿eh? Eh, tal vez en esto de decidir el sentido preferente que adopta un sistema químico, alguien podría preguntarse, ¿y cuánto es que la constante de equilibrio es grande cuando es pequeña? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Cuándo es grande y cuándo es pequeña? Fíjense que si la constante de equilibrio es igual a 1, ¿qué querría decir? Que la concentración de los productos es igual a la concentración de los reactivos, es decir, que está en un equilibrio igualitario, ¿no es cierto? Los productos y los reactivos están en igual concentración y no hay una definición clara hacia dónde está yendo, ¿sí? Entonces, este valor de 1 para la constante de equilibrio es un valor de referencia para decidir qué es grande y qué es pequeño. Porque nosotros vamos a decir que cualquier valor de constante de equilibrio mayor que 1, vamos a considerar que es grande y que el equilibrio está desplazado hacia los productos. Y cualquier valor de la constante de equilibrio menor que 1 es pequeño y que el equilibrio está desplazado hacia los reactivos. ¿Sí? Entonces, este valor de 1 va a ser nuestro valor de referencia porque para que la constante de equilibrio sea 1, este numerador y el denominador tienen que ser iguales, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso nos faltaba decir en esto del sentido preferente, ¿sí? Y decidir qué es grande y qué es pequeño. Entonces, como referencia, ¿no? Cualquier constante mayor que 1, decimos que es grande, y cualquier constante menor que 1, decimos que es pequeño. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿sí? ¿Dónde están las constantes de equilibrio? Están en tablas. Y entonces en una tabla nos podemos fijar de constantes de equilibrio y vamos a encontrar que o las constantes son definitivamente mayores a 1 o son menores a 1, ¿sí? La verdad es que yo no conozco en ningún caso en que la constante de equilibrio sea justamente igual a 1, ¿sí? No, al menos no la conozco, ¿no es cierto? Pero o son muy grandes o son muy pequeñas, ¿sí? Cuando hablo de constantes pequeñas, estoy hablando de, por ejemplo, 0,01, o sea, 1 por 10 a la menos 2, o 1 por 10 a la menos 3, o 1 por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 10, por 10 a la menos 15. Y cuando son grandes, estoy hablando de que la constante de equilibrio es 5, 10, 1000, ¿no es cierto? ¿Sí? O 2000, ¿sí? Entonces, o son grandes o son pequeñas, o son mayores que 1 o son menores que 1, ¿sí? Pero, como les digo, de mi experiencia, yo no conozco ninguna constante que está justamente en el valor de 1, ¿sí? Por eso, además, es también una referencia válida, ¿no es cierto? Y ahora les decía, ¿y cómo se calcula el valor de la constante de equilibrio? Porque hemos dicho que estas constantes están en tablas para una estequiometría en particular, ¿sí? Están en tablas. Pero ¿cómo se ha calculado el valor de esa constante? Veamos el caso más sencillo. Conociendo los valores de las concentraciones de equilibrio, las reemplazamos en la expresión de la constante y realizamos el cálculo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos los valores de las concentraciones de equilibrio, simplemente queda reemplazar en la expresión de la constante y encontrar cuánto vale. ¿Listo? ¿Y cómo conocemos el valor de las concentraciones de equilibrio? Ahí viene la parte experimental, analítica de los sistemas, ¿sí? Entonces, se realizan experimentos, ¿sí? Experimentos controlados de forma que nos permitan conocer las concentraciones de equilibrio de un sistema cualquiera. Y entonces, una vez conocidas esas concentraciones, o por lo menos alguna de ellas, y estequiométricamente podríamos conocer el resto, ¿sí?
reemplazamos el valor de las concentraciones de equilibrio en la expresión de la constante, realizamos el cálculo y tenemos el valor. Veamos a ver un ejemplo. A ver, dice, el cloruro de nitrosilo, NO2L, está en equilibrio en un recipiente cerrado con dióxido de nitrógeno y cloro de acuerdo con la siguiente reacción química. ¿Sí? Y aquí le falta la doble flecha, ¿no es cierto? Ahí, ¿sí? Está en equilibrio, dice. Entonces, dos moléculas de cloruro de nitrosilo nos dan 2 de NO2 más una de cloro. ¿Sí? Una de cloro. La ecuación está igualada. ¿Sí? Los coeficientes son 2, 2 y aquí el coeficiente es 1. Cuando no se pone nada, quiere decir que es 1. ¿Sí? Ahora, nos dice que las concentraciones de las sustancias en el equilibrio son, dice, cloruro de nitrosilo 0.00106, dióxido de nitrógeno 0.00108, cloro 0.00538. ¿Cómo hemos determinado esas concentraciones de equilibrio? Experimentalmente, ¿sí? Experimentalmente. Y entonces ahora, conociendo las concentraciones, lo único que nos queda es escribir la expresión de la constante y calcularla, ¿no es cierto? Entonces, la expresión de la constante de equilibrio es productos sobre reactivos, productos NO2 al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado, por cloro a la 1, sobre cloro de nitrosilo al cuadrado. Y entonces reemplazamos los valores que tenemos aquí, ¿no es cierto? Y encontramos un valor de la constante de concentraciones 0.558. Menor que 1, ¿cierto? Menor que 1. Eso ya nos indicará que el sentido preferente de la reacción estará en este sentido, ¿no es cierto? En este sentido, porque es menor que 1. ¿Sí? Y además, inclusive también podría calcular cuánto es el delta N de esto. Sería 2 más 1, 3, menos 2, delta N es igual a 1. Entonces, ¿qué unidades tiene esta constante de equilibrio? Moles por litro elevado a la 1. ¿Sí? A la delta N. Pero, como les decía, no nos vamos a preocupar de las unidades, nos interesa más el valor de la constante. ¿Cuánto vale? 0,558. ¿Mayor que 1 o menor que 1? Menor que 1. Por lo tanto, además de haber calculado el valor en base a las concentraciones de equilibrio, ¿sí? Podemos afirmar que el sentido preferente de la reacción será hacia la formación de los reactivos, no hacia la formación de productos. Es decir, que si queremos obtener a partir del cloruro de nitrosilo cloro, por ejemplo, ¿sí? Como producto que vamos a vender, ¿no es cierto? Entonces, no nos conviene esta reacción, ¿no es cierto? Porque va a producir poco cloro, ¿sí? Porque el valor de la constante es menor que 1. Para que produzca mucho cloro, ¿cuánto debería valer la constante? Más de 1, ¿no es cierto? 2, 3, 5, 10, 1000, 10.000. Ah, si vale 10.000, entonces quiere decir que vamos a producir mucho cloro. Pero en este caso, como vale 0,5, entonces vamos a producir poco cloro, ¿sí? Sobre este ejemplo, ¿tienen alguna pregunta? Nada. Inge, la última parte puedes poder explicar, por favor. ¿Cuál última parte? La de la que está escrito con rojo, la que la está borrando. ¿Ese delta N? Sí, Ah, ya. Esto es digamos, una cosa adicional a lo que nos está preguntando, porque el problema nos está preguntando simplemente cuál es el valor de la constante de equilibrio, nada más, ¿no es cierto? Sí, entonces, pero además, yo les decía
que recordemos lo que hemos hecho hace 2 o 3 diapositivas y hemos determinado cómo se calcula el delta N para una reacción cualquiera, el número de moles de los productos, en este caso 2 más 1, ¿dónde está mi puntero? 2 más 1, 3, menos 2, entonces delta N es igual a 1. Y las unidades de Kc siempre son moles por litro elevado a la delta N, en este caso moles por litro a la 1. ¿Sí? Eso, simplemente eso. O sea, pero nuevamente también les decía que no nos preocupemos de las unidades, sino que lo que nos interesa es el valor de la constante, ¿cierto? Y este valor de la constante 0.558, que es menor que 1, nos indica que el equilibrio está desplazado ¿hacia dónde? Hacia este lado, ¿no es cierto? Hacia los reactivos, porque es menor que 1. Entonces se favorece ese sentido, ¿sí? Eso también lo hemos visto hace 2 o 3 diapositivas. Está bien, Inge, muchas gracias. Ok. Entonces, veamos la siguiente. Seguimos, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver equilibrios constantes, las aplicaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí tenemos un sistema en equilibrio mecánico, ¿no es cierto? Una piedra, otra piedra encima y dos a los costados, ¿no? Ahí está formando un equilibrio, ¿no es cierto? Ese es un equilibrio mecánico. Nosotros estamos trabajando con equilibrio químico, ¿cierto? Entonces, nuevamente seguimos. ¿Y cómo se calcula el valor de la constante de equilibrio? Porque no siempre vamos a disponer de los valores de las concentraciones de equilibrio de todos los componentes que están en el sistema. No siempre, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces tenemos solamente algunos datos. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el que ustedes se van a dar cuenta que lo que se ha hecho históricamente, ¿sí? Históricamente, para hablar del equilibrio químico, ¿sí? Entonces, históricamente se trabajó con este sistema de disociación del tetróxido de nitrógeno en dióxido de nitrógeno en fase gaseosa a 373 grados Kelvin, es decir, a 100 grados centígrados, y se obtuvieron los siguientes datos experimentales, ¿sí? La reacción está en equilibrio. Esta tablita es histórica porque fue de las primeras veces en las que se hizo mediciones de concentraciones del tetróxido y del dióxido, ¿sí? ¿Y cómo se logró hacer esto? Porque el tetróxido de nitrógeno es incoloro, en cambio el dióxido de nitrógeno es color café, es un gas café, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros introducimos en nuestro sistema tetróxido, y ese tetróxido está en estado gaseoso, ¿sí? El sistema es incoloro, ¿sí? No es como el aire, incoloro, ¿no es cierto? Pero a medida que el tetróxido se disocia en dióxido, aparece un gas de color café, ¿sí? Un anaranjado fuerte, ¿sí? Color café, yo diría café más que anaranjado, ¿sí? Un color café, ¿sí? Y a medida que este color café se oscurece más y más, eso quiere decir que la concentración de NO2 está aumentando, porque NO2 es de color café. Y entonces, como el tetróxido es incoloro y el dióxido es de color café, la medida de ese color, de la intensidad del color café, nos permite determinar la concentración del dióxido de nitrógeno. Y entonces, en un experimento, fíjense, lo vamos a poner aquí, ya estamos con pluma, ¿sí? En un recipiente, perdón. En un recipiente transparente, si colocamos inicialmente N2 o 4, ¿sí? N2 o 4, el sistema va a estar completamente transparente.
Pero a medida que transcurre el tiempo y el tetróxido se disocie en dióxido, entonces el sistema se va a ir oscureciendo, ¿sí? Más y más, ¿sí? Hasta que llega al equilibrio. Cuando llega al equilibrio ya no se oscurece más, y entonces si nosotros medimos la intensidad de ese color por cualquier método, ¿sí? Entonces podemos hablar de que esa intensidad de color es proporcional a la concentración del dióxido de nitrógeno. Ahora, fíjense, experimentalmente les decía, esta tablita es histórica porque se ha hecho estos experimentos, así como están indicados, son históricos, ¿sí? Entonces, en un primer experimento, en el experimento 1, no se ha colocado nada de tetróxido, 0, y se ha colocado 0.02 molar de dióxido. Entonces, obviamente, para este primer experimento teníamos el sistema completamente café, ¿sí? Porque hemos puesto solamente dióxido de nitrógeno. Y después de un cierto tiempo, ¿sí? Ha estado menos café, ¿sí? Y entonces se ha medido que la concentración de equilibrio del dióxido era menor, obviamente, era inicialmente 0.02 molar y al final era 0.01719. Y mediante cálculos estequiométricos se ha determinado que la concentración del N2O4 era 0.0014. Y entonces, si aplicamos estos valores de concentraciones de equilibrio del dióxido y del tetróxido, vamos a encontrar que en la constante de equilibrio, que va a ser igual a dióxido al cuadrado sobre tetróxido elevado a la 1, ¿sí? Reemplazando estos valores para el tetróxido, esta para el tetróxido y esta para el dióxido, nos sale un valor de constante equilibrio 0.2108. Luego se realizó otro experimento en el que igual no se colocó nada de tetróxido y se colocó 0.03 moles por litro de dióxido. Y se calculó la concentración de equilibrio del tetróxido y era 0.02814, ¿sí? Y la del dióxido 0.02437. Valores experimentales, ¿sí? Experimentales, que aplicados al valor de a la expresión de la constante de equilibrio nos sale 0.2110. Fíjense, aquí 0.2108, aquí 0.2110. Muy parecidos, ¿no? Varían, porque es un valor experimental, varían en los últimos decimales. Se ha realizado un tercer experimento con nada de tetróxido y 0.04. Se ha encontrado este valor y haciendo el cálculo 0.2110. Y después se ha hecho un cuarto experimento en el que se ha colocado tetróxido 0.02 y nada de dióxido, ¿sí? Al revés, ¿no es cierto? Nada de dióxido. Y se han encontrado estos valores y se ha encontrado 0.2106 para la constante. Y entonces fíjense que las constantes de equilibrio, independientemente de dónde se parta, en el experimento 1 teníamos esta condición y esta condición, en el experimento 2 tenemos esto y esto, en el experimento 3 tenemos 0 para el tetróxido y 0.04 para el dióxido, y en el experimento 4 tenemos 0.02 y 0, ¿sí? Independientemente de cómo empecemos, ¿sí? Las concentraciones de equilibrio que se han producido han sido tales que cuando las reemplazamos en la expresión de la constante, obtenemos siempre el mismo valor. Alguien dirá, pero no es el mismo exactamente. Evidente, porque es un dato experimental, ¿no es cierto? Siempre está presente el error experimental. Pero todas son alrededor de 0.21, ¿sí? 0.21. Y entonces, lo que se hace es eso, ¿no es cierto? Se hacen experimentos, se parte de diferentes condiciones iniciales, ¿sí? Se determinan las concentraciones de equilibrio experimentalmente, se aplica el valor de la constante o la expresión de la constante y se calcula su valor, ¿sí?
Entonces, en todos los casos, independientemente del sistema inicial, el valor de la constante de equilibrio es el mismo, ¿sí? La constante de equilibrio está aquí, NO2 al cuadrado sobre N2O4 a la 1, ¿cierto? Seguimos. ¿Cómo se calcula el valor de la constante de equilibrio? ¿Sí? Ahora, con frecuencia, no se conoce la concentración en el equilibrio de todas las especies involucradas, sino solamente de alguna de ellas. Si se conoce al menos la concentración de uno de los componentes, se puede deducir la concentración de los otros utilizando la estequiometría de la reacción. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, vamos a tabular, hacer una tabla, ¿no es cierto?, de las concentraciones iniciales conocidas de todas las especies involucradas en el equilibrio químico. Luego vamos a tabular las concentraciones de equilibrio conocidas, si es que se conocen todas o si se conoce alguna de ellas. Para las sustancias en las que se conoce la concentración inicial y la de equilibrio, podemos calcular el cambio de la concentración producido. O sea, si conocemos cuánto había inicialmente y cuánto hay al final, después de alcanzar el equilibrio, podemos determinar y cuánto ha cambiado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto ha cambiado? Si ha aumentado o ha disminuido. Y vamos a utilizar la estequiometría de la reacción para calcular los cambios en las otras sustancias. Calculamos las concentraciones de equilibrio de las otras sustancias a partir de la concentración inicial y del cambio de la concentración, y finalmente calculamos el valor de la constante de equilibrio. ¿Sí? Este es el caso más real, ¿no es cierto? Porque es poco común que podamos conocer experimentalmente todas las concentraciones de equilibrio. Entonces, generalmente conocemos las condiciones iniciales, cuánto hemos introducido, y una concentración de equilibrio, una, de algún componente, ¿sí? De algún producto, de algún reactivo. Veamos un ejemplo. Dice lo siguiente. Un matraz de 1 litro de capacidad contiene inicialmente 6.28 milimoles de tetróxido de nitrógeno. Al calentar a 25 grados centígrados, la presión gaseosa del sistema en equilibrio es de 0.2118 atmósferas. Calcular la constante de equilibrio de esta reacción, tetróxido que se disocia en 2 moles de dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué tenemos? Un matraz de 1 litro de capacidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos un matraz, ¿sí?, que tiene un volumen de 1 litro, y ahí introducimos, ¿qué cosa? 6,28 milimoles de N2O4, ¿sí?, de tetróxido de nitrógeno. El tetróxido de nitrógeno se lo puede encontrar en forma sólida, ¿sí? Y entonces pesamos una masa de tal forma que esa masa represente 6.28 milimoles, ¿sí? 6.28 milimoles equivale a 6,28 por 10 a la menos 3 moles, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, colocamos una masa que corresponda a 6.28 por 10 a la menos 3 moles. Y eso va a estar aquí, digamos, en forma sólida, ¿sí? Aquí. Y entonces, este tetróxido de nitrógeno sólido, ¿sí? Luego, calentamos el sistema hasta 25 grados, ¿sí? Calentamos a 25 grados centígrados, y a 25 grados centígrados este tetróxido se vuelve gas, ¿sí? Se sublima y se vuelve gas. Y entonces vamos a tener nuestro matraz con
el tetróxido, perdón. No, ¿qué pasó? No se ha borrado. Se ha borrado el dibujo, ¿no? Ya. Vamos a tener, les decía, el matraz a 25 grados, cerrado, ¿sí? Con el N2O4 gaseoso, incoloro, ¿no es cierto? Incoloro. Dejamos que el sistema alcance el equilibrio, es decir, el tetróxido se va a disociar en dióxido, ¿sí? Se va a disociar en dióxido, se va a oscurecer un poco, ¿no es cierto? Se va a oscurecer. Y cuando ha terminado de alcanzar el equilibrio, ¿sí? Cuando ya ha alcanzado el equilibrio, medimos la presión de este sistema gaseoso, la presión. Entonces le añadimos un manómetro y medimos la presión. Y dice que la presión de equilibrio es 0.2118 atmósferas del sistema de la mezcla de tetróxido y dióxido en equilibrio. Y con esos datos nos piden calcular la constante de equilibrio. ¿Cómo vamos a proceder? Fíjense. Ahí tenemos datos, volumen 1 litro, moles de tetróxido 6.28 milimoles, es decir, 6,28 por 10 a la menos 3 moles, si quieren trabajar en moles. Presión de equilibrio 0.2118 atmósferas, ¿sí? Y entonces ahora vamos a hacer la tabla, lo que decíamos, tabular, decía, ¿no es cierto? La tabla. Y entonces en nuestra tabla ponemos lo que corresponde a la reacción química, ¿sí? Aquí N2O4, que se disocia en 2NO2, ¿sí? Esa es la reacción química, la ecuación química. Y entonces tenemos la sustancia, el tetróxido y el dióxido, ¿sí? Aquí está el dióxido. Y entonces, primero tabulamos los moles iniciales. ¿Cuánto de tetróxido? 6.28 por 10 a la menos 3 moles. ¿Cuánto de dióxido? 0, porque no hemos introducido nada de dióxido. Ahora, moles que reaccionan, ¿sí? ¿Cómo? Cuando el tetróxido reacciona, por cada mol que reacciona, por cada un mol que reacciona de tetróxido, ¿cuánto se forma? 2 moles de dióxido, ¿no es cierto? Pero no sabemos si va a reaccionar 1 mol, 2 moles, 3 moles. De hecho, si tenemos 6.28 por 10 a la menos 3, ¿sí? De esa cantidad, algo va a reaccionar, ¿no? ¿Cuánto será? Como no conocemos la cantidad, decimos X. Y entonces, cuando reaccionan X moles de N2O4, ¿cuánto producirán de NO2? 2X, porque la relación es 1:2, ¿sí? Entonces, cuando aquí ponemos los moles que reaccionan en forma estequiométrica, 1X, 2X, ¿sí? 1X, 2X. Y en forma de una variable desconocida que es X, porque todavía no conocemos ese valor. Y después nos preguntamos, ¿y entonces cuánto queda en el equilibrio? Los moles en el equilibrio. Y entonces decíamos, para el N2O4 habían 6.28 por 10 a la menos 3. Han reaccionado, es decir, se han transformado X moles. Por lo tanto, ¿cuánto queda? 6.28 por 10 a la menos 3 menos X, porque ese X es lo que se ha transformado en NO2. Y del NO2, ¿cuánto había inicialmente? 0. ¿Cuánto se ha producido? Se ha producido 2X. Por lo tanto, ¿cuánto queda en el equilibrio? 0. Aquí lo voy a poner, ¿no? 0 más 2X, o sea, lo que había inicialmente, más lo que se ha producido 2X, y obviamente 0 más 2X es 2X. Y entonces ya sabemos cuántos moles hay en el equilibrio.
para esta reacción química. Y ahora vamos a resolver el problema en la próxima diapositiva, ¿sí? A ver. ¿Sí? Fíjense, como dato nos dice que la presión de equilibrio es igual a 0.2118 atmósferas. Y esa presión de equilibrio del sistema multiplicada por el volumen va a ser igual al número de moles, total de moles de la mezcla entre tetróxido y dióxido por R por T. Aplicamos la ecuación de estado de los gases. Y entonces de ahí podemos despejar el número de moles. Moles totales igual a la presión total por volumen sobre RT. Aplicamos los valores que nos han dado. Presión 0.2118, volumen 1 litro, R 0.082, temperatura 298, porque decía 25 grados centígrados, ¿se acuerdan? Y calculando nos sale 8.66 por 10 a la menos 3 moles totales. Ahora, ese número total de moles es igual al número de moles de tetróxido más el número de moles de dióxido en el equilibrio. Y esos datos los conocemos de la tabla, ¿cierto? Porque los moles de equilibrio del tetróxido son estos, ¿no es cierto? 6.28 por 10 a la menos 3 menos X, y los moles de equilibrio del NO2 son estos, 2X, ¿sí? Y entonces, en nuestra ecuación, ¿sí? Reemplazamos moles de equilibrio del tetróxido, 6.28 por 10 a la menos 3 menos X, más moles de equilibrio del dióxido, 2X. Hacemos la suma, la resta y nos sale moles totales 6.28 por 10 a la menos 3 más X, porque X menos X más 2X nos da más X. Y ya conocemos el número total de moles, ¿no es cierto? Conocemos este número total de moles. Entonces reemplazamos y nos queda que el número, el X es igual a 8.6623 por 10 a la menos 3 menos 628 por 10 a la menos 3, y el X es igual a 2.3823 por 10 a la menos 3 moles. Con este valor de X, ¿sí? Yo puedo calcular las concentraciones molares de equilibrio del N2O4, que va a ser, ¿cuál va a ser la concentración de equilibrio? Fíjense. Aquí. Los moles en el equilibrio, 628 por 10 a la menos 3 menos X, ya conozco el valor de X, ¿sí? 6.28 por 10 a la menos 3 menos X, y la del dióxido, 2X. Ese valor en moles sobre el volumen, que es 1 litro, nos va a dar la concentración de equilibrio. Moles en el equilibrio sobre volumen nos va a dar la concentración en el equilibrio. Y entonces, haciendo esa operación, nos sale la concentración de N2O4, 0.038977, y la del NO2, 0.0047646. Ya conozco las concentraciones y ahora vuelvo a la anterior técnica, ¿no? Conociendo las concentraciones de equilibrio, reemplazando en la expresión de la constante, puedo obtener el valor de la constante, ¿sí? Y esta constante de equilibrio para esta reacción es 0.0058 moles por litro, ¿sí? A 25 grados centígrados. Ojo, ¿sí? Alguien dirá, pero hace rato hemos obtenido otro valor, era, a ver, fíjense, ¿cuánto era? Voy a volver atrás. En esta, ¿sí? Para esa misma reacción, ¿no es cierto? Pero era a 373 Kelvin, es decir, 100 grados centígrados, la constante era 0.21, ¿sí? Pero este valor de la constante es a 100 grados centígrados o 373 Kelvin. En cambio, lo que ahora hemos calculado es el valor de la constante a 25 grados centígrados, ¿sí?
a 25 grados, 0.0058, ¿sí? Y entonces, estos dos ejemplos nos permiten, ¿sí? Primero, darnos cuenta de que si conocemos las concentraciones de equilibrio experimentalmente, ¿sí? Las podemos reemplazar en la expresión de la constante y calcular. Si no conocemos las concentraciones de equilibrio, pero conocemos, por ejemplo, como en este último caso, la presión del sistema de equilibrio, del sistema gaseoso, entonces mediante cálculos utilizando la ecuación de estado y además con el razonamiento de cuáles son los moles totales y por qué están formados y cuáles son los moles en el equilibrio de acuerdo a la tabla que hemos visto anteriormente. Entonces calculamos las concentraciones de equilibrio, reemplazamos y nos da el valor. Y además está lo que hemos dicho también hace varias diapositivas, que la constante es constante mientras la temperatura se mantiene constante, pero para diferentes temperaturas tiene diferentes valores, como en este caso. A 100 grados centígrados era 0,21, a 25 grados centígrados es 0.058, ¿sí? ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda sobre lo que acabamos de ver? Hemos dicho que las aplicaciones de la constante equilibrio, primero, decidir el sentido preferente que adopta un sistema químico. Y eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? De acuerdo al valor de la constante. El segundo es cómo se calcula el valor de esa constante, ¿sí? Y ahora, una vez calculada la constante equilibrio, volvamos al tema del significado de este valor, aunque ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir para que les quede, ¿sí? Grabado en la mente, ¿sí? Decimos, si el valor de la constante es grande, al ser una relación, división de concentraciones, para que este valor sea grande, el numerador debe ser grande, ¿cierto? Si el valor de la constante es pequeña, al ser una relación, para que este valor sea pequeño, el denominador debe ser grande. Entonces, constante equilibrio grande significa concentración de productos grande. Constante equilibrio pequeña significa concentración de reactivos grande, es decir, se forma poco producto. Ya lo hemos dicho esto, ¿no es cierto? Lo hemos explicado, pero otra vuelta estamos volviéndolo a poner para que les quede en la mente, ¿sí? Es importante, ¿sí? Ahora, antes de continuar, ¿sí? Vamos a ver que hay otras formas de expresar la constante equilibrio, porque hasta ahora hemos visto la constante equilibrio en función de las concentraciones de productos y de reactivos, pero hay otras formas de expresar la constante equilibrio. Y entonces vamos a ver la constante equilibrio en función de la presión. ¿Cuándo vamos a utilizar esta constante equilibrio en función de la presión? Cuando tengamos componentes en fase gaseosa, ¿sí? Que tienen o que dentro de un sistema ejercen una presión parcial, ¿no es cierto? Y que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total del sistema. Entonces, si el sistema es gaseoso, en lugar de concentraciones se puede utilizar presión parcial de productos y reactivos. Entonces, para una reacción cualquiera, de A moles de A más B moles de B, que nos da C moles de C y D moles de D, en equilibrio, y además que A, B, C y D están en estado gaseoso, ¿sí? Podemos expresar la constante Kp, constante de presiones, Kp, como presiones, la presión parcial de C de los productos elevada a su coeficiente estequiométrico C minúscula, por la presión parcial de D elevada al coeficiente estequiométrico D minúscula, sobre la presión parcial de A elevado a la A, sobre la presión parcial de B elevado a la B.
Entonces, lo mismo, la misma lógica de antes, ¿no es cierto? Antes poníamos concentraciones de C, concentración de D, concentración de A, concentración de B. Pero cuando son gases, también podemos expresar la constante de equilibrio en función de las presiones parciales de C, D, A y B, ¿sí? Elevadas a sus coeficientes estequiométricos. ¿Cuál será la relación entre Kc y Kp? Porque Kc es la constante de concentraciones y Kp la constante de presiones, ¿sí? Entonces, para una ecuación general cualquiera, como hemos escrito hace rato, la constante Kc está en función de las concentraciones de C, D, A y B, y la Kp en función de las presiones parciales, como acabamos de ver. Y entonces, si este sistema A, B, C y D están dentro de un recipiente de volumen B, podemos expresar la ecuación de estado aplicada a cada uno de los componentes gaseosos, es decir, la presión parcial de A, lo vamos a poner con el puntero láser, la presión parcial de A por el volumen es igual al número de moles de A por R por T. Entonces, de esta ecuación despejo la presión de A, que va a ser Na sobre volumen por R por T. Pero Na sobre volumen, ¿qué es? Es la concentración de A, ¿no? Moles por litro, ¿sí? Entonces, número de moles sobre volumen es la concentración molar. Y entonces, la concentración molar será igual a la presión sobre RT. Y análogamente, la concentración de B, la de C y la de D serán la presión de B, la presión de C, la presión de D sobre RT. Reemplazando en los valores, estas concentraciones, en los valores de Kc, vamos a tener Kc igual a presión de C sobre RT elevado a la C, presión de D elevado sobre RT elevado a la D, la de A sobre RT elevado a la A, la de B elevado sobre RT elevado a la B. Hacemos una separación de variables y tenemos presión de C a la C por presión de D a la D sobre RT a la C más D sobre presión de A a la A, presión de B a la B sobre RT a la A más B. Hacemos extremos con extremos, medios con medios y tendríamos presión de C a la C por presión de D a la D sobre presión de A la A sobre presión de B a la B, que corresponde a la constante Kp, ¿no es cierto?, por RT a la A más B menos C más D. Pero, ¿se acuerdan cuando hemos dicho cómo calculamos delta N? Delta N era el número de moles de los productos menos el número de moles de los reactivos. Y entonces delta N será C más D menos A más B, ¿no es cierto? Menos A más B. Y entonces, si de aquí despejamos Kc, Kc va a ser igual a Kp, porque esta parte es Kp, ¿cierto? Kp, por RT. Ahora, aquí tenemos A más B menos C más D. Y eso es igual a menos delta N, ¿no es cierto? Para que sea C más D menos A más B, le aplicamos el signo negativo y vamos a tener a la menos delta N. O también podríamos decir que Kp es igual a Kc por RT a la delta N. La misma ecuación, pero despejando Kp, ¿no es cierto? Entonces, esa es la relación entre Kp y Kc. Entonces, si disponemos del valor de Kc, podemos calcular Kp, siempre y cuando conozcamos a qué temperatura y la estequiometría de la reacción, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, si conocemos Kp, podemos calcular Kc, ¿sí? Si conocemos Kp, podemos calcular Kc multiplicando por RT a la menos delta N, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Entonces, la relación entre Kc y Kp. Entonces, de lo que hemos visto, ¿no? Hemos dicho, vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver que hay otras formas de expresar la constante de equilibrio. La primera forma es como constante de presiones
utilizando las presiones parciales de los productos sobre las presiones parciales de los reactivos elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Y además hemos visto que Kc y Kp están relacionados por esta ecuación que está ahí abajo, ¿no es cierto? Esa ecuación. Kp igual a Kc por Rt a la delta N. ¿Sí? Ahora, también se puede escribir la constante de equilibrio en función de las fracciones molares. Y entonces, para una reacción cualquiera, ¿sí? A más B, que nos da C más D, igualada, obviamente, en fase gaseosa, podemos escribir la constante de fracciones molares Kx, X es fracción molar, ¿no? En función de eso, de las fracciones molares. Fracción molar de C a la C por fracción molar de D a la D sobre fracción molar de A a la A, fracción molar de B a la B. ¿Y cuál es la relación entre Kp, entre Kx y Kp? Pues Kp es la expresión con las presiones y Kx la expresión con las fracciones molares. Pero por la ley de Dalton, ¿no es cierto? Vamos a poner el puntero láser. Por la ley de Dalton, la fracción molar de A es igual a la presión de A sobre la presión total. La fracción molar de B es la presión de B sobre la presión total. La fracción molar de C es la presión de C sobre la presión total. Y la fracción de D es la presión de D sobre la presión total. Y de estas ecuaciones yo puedo despejar la presión de A, que va a ser fracción molar por la presión total. Y eso está aquí, ¿no es cierto? Reemplazando en la expresión de las presiones parciales de Kc, perdón, de Kp, presión de C, presión de D, presión de A, presión de B. La presión de C va a ser la fracción de C por la presión total, elevado a la C. La fracción molar, la presión de D, perdón, va a ser la fracción molar de D por la presión total, elevado a la D. Lo mismo para A y para B. Y entonces, separando las fracciones molares de las presiones, vamos a tener fracción de C elevado a la C sobre fracción de D elevado a la D sobre fracción de A elevado a la A, fracción de B elevado a la B, que es Kx, ¿no es cierto?, por la presión total a la C más D menos A más B. Y ya sabemos que ese C más D menos A más B es delta N, y por lo tanto Kp va a ser igual a Kx, esto es Kx, ¿sí? Esto que estoy señalando con el láser, esto es Kx sobre, perdón, por la presión total elevado a la delta N, porque C más D menos A más B es delta N. Y entonces, si conozco Kx, puedo calcular Kp, o si conozco Kp, puedo calcular Kx, conociendo la presión total y la estequiometría, ¿sí? Y entonces, ahora ya sabemos que existen otra forma, ¿no es cierto? La constante de equilibrio de fracciones molares que se denomina Kx, que ambas, la Kp y la Kx, se utilizan para gases solamente, ¿sí? Para gases. Es decir, que podemos escribir la constante de equilibrio en función de las concentraciones, en función de las presiones o en función de las fracciones molares. ¿Está bien? Ahora, el siguiente tema ya nos va a introducir en cómo utilizar la constante de equilibrio, que es la expresión matemática del equilibrio, en la determinación de la extensión de la reacción, en la descripción del sistema en equilibrio. ¿Y qué hemos dicho que era la descripción del sistema en equilibrio? Saber cuánto producto se ha formado, cuánto reactivo ha quedado sin reaccionar, para hacer nuestro balance de materia en una fábrica, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Entonces, este tema lo vamos a ver, no lo vamos a ver ahora porque ya, a ver, es 1:30, ¿sí? Entonces, sí, se va a quedar cortado si es que empezamos ahora. Entonces, mejor lo vemos mañana, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a quedar. ¿Tienen alguna pregunta?
Nada. Vamos a detener la grabación. Ya. Vamos a detener la presentación.